Pero así como la familia es parte fundamental de la sociedad, asimismo son los ataques, asimismo son las pruebas. Asimismo, hoy vemos una sociedad inmoral, hoy vemos una sociedad en donde el diseño original y la naturaleza original de Dios, que es la familia, un hombre y una mujer, se ha venido desquebrajando ese concepto. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos rescatarlo, necesitamos recuperarlo, necesitamos afirmarlo, necesitamos enseñarlo, no como a nosotros nos parece, sino como lo señala el manual de vida, que es la palabra de Dios. Porque a veces creemos que nosotros estamos edificando bien, pero resulta que sin querer estamos edificando mal, porque lo estamos haciendo bajo nuestros propios criterios, conceptos, o lo que te enseñaron tus antepasados, o lo que te enseñaron tus papás, o de la manera como tus generaciones te corrigieron. Entonces, hoy tenemos que tener claro que solamente vamos a tener familias con propósito, hijos exitosos, cuando nos regimos al manual. De lo contrario, pues vamos a tener muchos fracasos familiares. Y pienso que la base tanto de la sociedad, como de la vida espiritual, como de un ministerio, como de una empresa, es la familia. Miraba anoche en las noticias cómo presentaban un pequeño documental de grandes empresas en el mundo, en Colombia, y presentaban la empresa Jamar. Y mostraban cómo esa empresa ha perdurado durante los años, se ha multiplicado, y quien la inició fue un joven de 17 años y se la heredó a sus hijos. Le heredó una empresa y hoy sus hijos la han multiplicado y hoy su familia la han hecho crecer por el mundo entero. Pero ¿dónde inició eso? En una familia, en un padre de familia, y él logró que sus hijos estuvieran en esa visión, lograron consolidar, y hoy Jamar es una multinacional por el mundo entero, genera muchísimos empleos, es una de las empresas más estables en este momento, una empresa con fábricas, una empresa con supermercados, con tiendas de muebles, que generan miles de empleos de recursos, y en donde están vinculados todos los hijos del fundador, porque él ya murió y hoy ellos siguen con su legado. Así es de que les agradezco a todos aquellos que ya compartieron el video. Qué bueno, qué bendición. Tú también puedes compartir el link por WhatsApp, tú le das compartir, enviar opciones, y en opciones te deja enviarlo a WhatsApp. Con eso todos tus contactos de WhatsApp van a poder ver este seminario para la familia, que es de gran bendición. Vamos a ir a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, 1. Y hay un título ahí que dice: contraste entre el justo y el malvado. Hay un contraste entre el justo y el malvado. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tremendo. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si partimos de la base, nosotros antes fuimos niños. Yo hoy tengo 33 años, pero también tuve 5 años como mi hijo, pero también tuve 6 años, pero también tuve 3 años. Cada uno de los que me están viendo y tienen 40, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, ustedes también fueron niños. Y como niños soñábamos con ser padres. Yo recuerdo que de niño yo jugaba mucho al papá y la mamá. Y el que diga que no jugó a eso, ya me metió en problemas, es mentiroso. Todos los niños jugábamos al papá y a la mamá y a tener una familia. Porque siempre hemos visto desde niños, porque como Dios colocó eso en el corazón y en la mente del ser humano, desde niños venimos con ese chip de poder fundar, de poder construir un hogar y una familia. Hace poco veía cerca de mi casa como unos niños jugaban al papá y a la mamá y construían con cartón una casa y hablaban y hacían todas las cosas que le veían ver a sus papás, y yo decía, tremendo, como los niños hoy
su conducta no es dirigida tanto por lo que sus papás les digan, sino por lo que sus papás les enseñan con sus actos, con su manera de vivir en la casa, con su manera de hablar, con su manera de proceder, con su manera de resolver los problemas. Los niños, eso mismo que ven, es lo mismo que ellos van a hacer. Por eso en un hogar donde el esposo continuamente maltrate a su esposa, pues así van a ser sus hijos. Van a maltratar a sus futuras esposas. En un hogar donde la esposa todo el tiempo es rencillosa, todo el tiempo está generando pleito, problema, pelea, contienda por absolutamente todo, pues así van a ser sus hijas también, rencillosas, problemáticas, porque claramente la palabra no lo señala. Y todos soñábamos con ser padres, visualizábamos un gran panorama para nuestros hijos. Y mejor prometernos tal vez no repetir situaciones por las que nosotros pasamos, pero hoy en día muchos de esos propósitos no se cumplieron. Siempre nosotros hemos soñado con tener un hogar, con tener una familia, pero con darle lo mejor a nuestros hijos. Pero ese concepto de darle lo mejor ha sido malinterpretado. Darle lo mejor a tu hijo no tiene nada que ver con darle lo más costoso pecuniariamente. Eso no quiere decir que le des lo mejor, porque hoy el mundo consumista, el mundo mercantilista, ha enseñado que darle lo mejor a los hijos es darle lo más costoso, y entonces los padres se olvidan verdaderamente de darle lo mejor. El mejor ejemplo, el mejor tiempo, el mejor cariño, el mejor afecto, las mejores enseñanzas, que es lo más importante y lo de vital importancia para el crecimiento, desarrollo y propósito de vida de un niño. Ya lo demás es añadidura, que también pues lógicamente es una bendición para tus hijos, pero tenemos que sacar ese paradigma de nuestra cabeza. Claramente Proverbios 22:6 señala: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo le doy gracias a Dios que me permitió tener unos padres, una madre que desde los 10 años me empezó a instruir en su camino. La Biblia dice: instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino del manual de vida, en el camino de la palabra de Dios. Yo tenía 10 años cuando por primera vez ingresé a una iglesia cristiana. No ingresé porque yo como niño quisiera ir a la iglesia, ingresé porque mi madre me llevaba a la iglesia. Tal vez yo era un niño, me quedaba dormido en los servicios, me quedaba dormido en los cultos, pero recuerdo tanto que gracias a que ella empezó a llevarme, los dones y talentos que Dios había colocado en mí fueron revelados al pastor en ese momento. Yo jugaba a la orquesta musical en la casa de mi abuelita Margot, en la casa de la mami Margot, recuerdo tanto, jugábamos con mis primos a la orquesta, porque yo soñaba desde niño con ser un cantante rockero. Yo soñaba con tener el cabello largo y tatuajes, y me soñaba tocando música rockera y saltando y gritando, y las multitudes coreando y ufanando y cantando las canciones que yo sacara. Y entonces con mis primos yo les daba a ellos botellas, traperos, escobas, cogíamos las canecas, las ollas, y esa era la batería. Acabamos cualquier cantidad de ollas y de canecas, y yo cogía el molinillo de chocolate y empezábamos a cantar. Y entonces ahí decíamos: la orquesta Los Rodríguez está sonando con toda, y empezábamos. Y recuerdo tanto que en ese tiempo hasta le compusimos una canción a Chocolatina Jet, miren cómo son los sueños. Y yo empecé a sacar una canción sobre chocolate nacional, y yo le decía a mis primos: busquemos el número de Chocolate Jet, y lo llamamos. Yo tenía 10 años, para que nos compren la canción que les compusimos. Y entonces, gracias a que mi mamá me empezó a instruir en el camino de la palabra de Dios, el propósito de Dios se revela. Y entonces este hombre le dice a mi mamá: su hijo tiene un don, su hijo tiene un llamado ministerial, y por lo tanto debe prepararse para que ese llamado se haga una realidad. Hoy tengo 33 años, 23 años sirviéndole a Dios, preparándome, 23 años poniendo mis dones, mis talentos y realizando el propósito por el cual Dios me creó. Pero
si yo no hubiera tenido unos padres que me hubieran instruido en el camino, pues tal vez hoy yo no estaría en el camino. ¿Por qué? Porque faltaría la instrucción de mis padres para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Por eso en esta mañana, padres de familia, yo te quiero invitar para que estés muy conectado, tomes una agenda, un esfero y escribas lo que hoy la palabra te va a señalar para que tú instruyas a tus hijos, para que tú instruyas a las futuras generaciones que tanto hoy nuestra sociedad y el mundo necesitan, que se levanten jóvenes, que se levanten niñas, que se levanten niños llenos del poder de Dios, que se levante una nueva generación de conquista, que se levante una nueva generación cimentada sobre principios, sobre valores, sobre la moral. Tal vez a tu lado tú tienes los futuros artistas, tú tienes los futuros políticos, gobernantes, los futuros empresarios, los futuros ministros de la alabanza, los futuros pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, están sentados al lado tuyo y tú no te has dado cuenta. Pero mira la responsabilidad que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros con nuestros hijos. Porque a veces se pierde el propósito y el concepto de verdaderamente tener un hijo. Tener un hijo no es conseguirle la leche, el pan y los huevos. Ese no es el propósito de tener un hijo. El propósito de tener un hijo va más allá de simplemente proveerles lo necesario. Eso es secundario. Lo primordial y lo principal es capacitarlos, instruirlos en el desarrollo del propósito divino para el cual Dios permitió que ellos vinieran a este mundo. Por eso esa instrucción ya fue dada y está escrita en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16-17, donde dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil como primera medida. La palabra siempre como primera medida debe ser para enseñar, que es lo que hoy estoy haciendo contigo. Después de la palabra ser enseñada, la palabra te va a redarguir y te va a revelar que venías haciendo las cosas mal por el Espíritu Santo. El tercer propósito de la palabra es corregir. Corregir no está de primera, está de terceras. Si yo no enseño y si eso que enseño no redarguye, pues no voy a poder corregir. La corrección viene después de la enseñanza y de que el Espíritu Santo te revele, te redarguya, y entonces ahora eso va a corregir lo que tú venías haciendo mal, lo que tú venías actuando mal. Y por último, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, oiga esto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy nuestros niños y nuestros jóvenes no están siendo edificados y preparados para toda buena obra, como señala la Biblia. Perdóneme, pero discúlpeme, como dijeron por ahí. Hoy los niños se ven como una carga. Hoy los niños se ven como un fastidio. Hoy los niños se ven como lo cansón, como que hay que entretenerlos, como que hay que tenerlos a un lado. Hoy muchas iglesias han perdido el horizonte con los niños, la visión con los niños. Y los niños son fundamentales porque en ellos está el futuro de la iglesia, está el futuro de la sociedad, está el futuro de nuestra nación, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Y creo que hemos descuidado mucho a nuestros niños y por eso hoy el enemigo hace y deshace con ellos. Usted se da cuenta cómo en Colombia han crecido los abusos sexuales, las violaciones, cómo en Colombia los niños son maltratados físicamente, verbalmente, cómo los niños son explotados laboralmente, cómo los niños son utilizados e inducidos a la prostitución infantil, a la pornografía infantil, a la prostitución infantil, cómo nuestros niños sufren tanto dolor, tanto rechazo, tanta inmoralidad por causa de que hemos hecho a un lado lo más importante que nosotros debemos formar y crear, que son nuestros niños, que son los corderitos que Dios nos ha entregado y nos ha colocado. Y si nosotros no lo hacemos, pues el enemigo sí viene y lo hace. Porque así como Dios tiene siervos, Satanás también tiene siervos. ¿Y por qué hoy los niños terminan en la marihuana? ¿Y por qué los niños hoy terminan en la prostitución? Porque Satanás viene y trae ministros de él que los forman en los vicios, que los forman en la delincuencia, que los forman en las FARC,
que los forman en las milicias, que los forman en la revolución, que los forman en partidos políticos en donde les enseñan la rebeldía contra absolutamente todo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros no los estamos formando bajo el propósito y los parámetros bíblicos que Dios nos ha dado. Hoy en muchos lugares se trata de entretener a los niños, pero no los formamos, pero no los instruimos. Y los niños, nuestros adolescentes, tienen que recibir una formación. Eso me ha ayudado a mí a soportar la tentación, porque soy un hombre con muchas tentaciones, que tuve que pasar por una universidad, en donde tuve que enfrentar la fornicación, el alcoholismo, la drogadicción. Pasé por una universidad en donde se burlaban de mí, porque muchachas me seguían, me molestaban. ¿Qué culpa tengo? En donde compañeros me invitaban a tomar cerveza después de que ganábamos un parcial, y yo no me sentaba con ellos y se burlaban de mí porque no lo hacía. Mujeres que se burlaban de mí porque no iba a las fiestas que organizaban en la universidad, porque me ofrecieron sustancias alucinógenas. Pero yo, porque no caí en eso, no porque fuera muy santo, porque yo era un joven y la Biblia dice que los jóvenes flaquean y caen. Y ¿saben una cosa? ¿Por qué? Porque siempre hubo una instrucción en mi vida, y esa instrucción siempre en mí generaba un temor a Dios. Un temor no solo a Dios, sino un temor también a las consecuencias. ¿Por qué? Porque claramente me habían enseñado que la paga del pecado sería la muerte. Y toda mi vida, a algo que sí le he tenido miedo es a la paga del pecado. A eso sí le tengo miedo. A jugar con Dios. A hacer lo que no debo hacer, porque sé que las consecuencias serían nefastas en mi vida, y no solo en mi vida, sino ahora en la de un hijo. Porque también la Biblia dice: castigaré tu maldad hasta tu cuarta generación. Y eso duele más que un castigo en carne propia. Duele más ver que por culpa mía ahora mi generación sea maldita, ahora mi generación tenga que sufrir y padecer consecuencias por causa mía, porque no fui capaz de contenerme, de dominarme. Pero cuando un niño y un joven van a aprender a dominarse, cuando tienen los papás que con su ejemplo y que con el manual de vida todo el tiempo le están mostrando el camino y la instrucción. El camino y la instrucción. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dios nos ha entregado como herencia a nuestros hijos. En el ámbito legal, ¿qué es una herencia? Una herencia tiene que ver con una colección de bienes que dejan personas que fallecen, para que ahora unos nuevos herederos las tomen y ellos las sigan administrando. Lo mismo hace Dios. Los hijos no son de nosotros, téngalo claro. Ese hijo que usted tiene no es suyo, es de Dios. Él te lo heredó para que tú lo administres aquí en la tierra. Él te lo heredó para que tú lo formes, para que tú cumplas el propósito. Mire lo delicado que es hoy en día tener un hijo, tener una hija. Con eso no se juega, con eso no se debe jugar, porque es la herencia que Dios está colocando en tus manos. Mire cuántas jovencitas hoy, a los 11, a los 12 años, ya embarazadas. Niñas que caen en el lazo de la fornicación. ¿Por qué? Porque no ha habido una enseñanza, porque están siguiendo el ejemplo tal vez que ven en casa, porque no hay instrucción con el ejemplo. Y por ende ahora, ¿quiénes van a pagar las consecuencias? Esos niños que vienen ahora a sufrir, en donde van a crecer en hogares disfuncionales, sin un papá, sin provisión, en donde ahora van a tener que sufrir absolutamente toda una vida y cargar con un peso que no les correspondía a ellos, pero por causa de un error de otro, ahora ellos tienen que cargar de por vida con ese error que se cometió. Por eso no hay nada más sagrado y nada más delicado que tener una familia y que tener hijos. A veces creemos y pensamos que estamos instruyendo de una manera correcta a nuestros hijos, pero lo estamos haciendo con el material equivocado y con el material errado. Hay papás y personas que dicen: a mí me educaron así, a mí me cogían y mojaban la correa dentro del agua y a mí me daban, y mire yo hoy. Entonces la persona cree que porque a él lo levantaron así, ahora esa es la manera adecuada de educar.
No, es que a mí mi mamá me daba con el cable de la plancha y entonces yo ahora puedo coger y darles con el cable de la plancha. Es que a mi mamá a mí me daba con el alambre, es que a mí me azotaban, es que a mí esto, es que a mí lo otro, y entonces yo por eso hago lo mismo. No, señor, estás equivocado. Si usted tuvo que sufrir ese tipo de educación, eso no quiere decir que ahora usted tenga que aplicar ese mismo tipo de educación violenta con sus hijos, porque tal vez a usted no le va a funcionar. Más bien va a generar usted heridas en sus hijos. Más bien usted va a generar en sus hijos que crezcan con un corazón y con una raíz de amargura hacia usted. Van a ser niños que van a crecer en medio del odio por causa del maltrato familiar. Esa no es la manera adecuada de instruir y de corregir, como lo señala el manual de vida y como lo señala la palabra de Dios. Por eso no se es padre por el hecho de engendrar un hijo. Hoy en día la gente cree que ser papá es traer niños a este mundo y dejar niños regados por todo lado. No, señor. Hombres que me están escuchando, eso no es ser hombre. Coger y ser un irresponsable y dejar una y otra mujer embarazada y dejar niños regados, padeciendo, sufriendo necesidades, pero también padeciendo ahora el no tener la instrucción de un papá con su ejemplo. Eso es una irresponsabilidad. Como no se es pianista por el hecho de tener un piano en la casa. El hecho de que tú tengas un piano en tu casa no quiere decir que eso te hace pianista. Tienes que saber tocarlo. Lo mismo pasa a aquellos que traen hijos, pero no los traen bajo la responsabilidad del manual de vida, los educan, los corrigen, acorde a la palabra. Esos no son papás, esos no tienen derecho a llamarse papás, ni tampoco a exigir en sus hijos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque papá va más allá de simplemente engendrar. Papá va mucho más allá. A través de este seminario aprenderemos a instruir a nuestros hijos de la manera correcta con el material correcto. Por eso en esta mañana vamos a ver unos consejos que nos ayudarán a instruir a nuestros hijos en el propósito de Dios. Métase eso en su cabeza, no en su propósito, porque hay un gran problema cuando los papás quieren imponer sus propósitos sobre sus hijos. Usted tiene que entender que Dios tiene un propósito marcado para cada uno de sus hijos. Y es usted responsable de recibir la dirección de Dios para encaminarlos en ese propósito divino. El primer consejo para tener hijos con propósito y por lo tanto hijos exitosos es devocional en familia. ¿Por qué devocional en familia de primeras? Claramente vimos en 1 Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Cómo voy yo a poder corregir a otro si yo no le enseño primero el camino? Ahí está cerrando. Un papá que solamente exige y exige y exige, pero no enseña, pues no tiene derecho ni la legalidad moral de poder corregir lo que no enseña, no solo con la Biblia, sino con su ejemplo, porque eso es lo que más le da peso a la corrección, el ejemplo. Es como un papá que es alcohólico y le prohíbe a su hijo tomar. Pues ¿con qué derecho moral su hijo se va a burlar de él? Por causa de que no le está dando un ejemplo. Entonces, miremos Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Diga conmigo, todos los días de mi vida. Estas enseñanzas son para todos los días de mi vida. Para absolutamente todos los días. Eso no es que usted se levante y dice, uy, hoy sí me levanté con la moral en alto, hoy sí soy cristiano. Y al otro día cuando amanece aburrido, entonces hoy no soy cristiano. No, hermano, claramente la palabra del Señor dice, no se apartarán de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos. Mire esta responsabilidad. Y a los hijos de tus hijos.
¿Usted quiere tener largura de vida? ¿Usted quiere tener una vejez sana? ¿Usted quiere disfrutar de tener una vejez próspera? Pues entonces sea un padre de familia que tiene devocional institucional en su casa. Porque cuando tú estableces el devocional en tu casa y tú te preocupas por enseñar el camino todos los días, eso no es un día a la semana, es todos los días, así como desayunas, como comes, como almuerzas, como te bañas, así mismo es el devocional, todos los días. Hijos, díganle a sus papás ahí en la casa, díganle, el devocional es todos los días es el devocional. Claramente el Señor dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nada más hermoso que poder ver ahora a los nietos y poder ahora instruir en justicia a los nietos. De generación en generación, marcando la bendición de Dios. Quiero contarle algo. En la casa tenemos devocional y mi hijo ya tiene en su corazón tan marcado y tan presente el devocional que a veces cuando llegamos a casa tarde porque estamos afuera y llegamos muy cansados, lo primero que mi hijo hace, ¿sabe qué es? Ir a coger la Biblia y se sienta en la mesa y empieza a leerla y me llama y me dice, papá, el devocional. ¡Qué tremendo! Ahora es mi hijo recordándome y ahora es mi hijo a mí diciéndome lo que tengo que hacer. Ya no soy yo, venga Carlitos para el devocional. No, ahora es mi hijo antes a mí diciéndome qué tenemos que hacer el devocional. ¿Por qué? Porque yo se lo enseñé. Y no solo eso, que ahora a él le gusta leer la Biblia, le gusta orar. ¿Por qué? Porque aparte de que se lo he enseñado, y no solamente es exigirlo, se lo he mostrado con mi ejemplo. Segundo, tener el buen hábito de cenar en familia, algo que se perdió hoy en día en esta sociedad. Eso acabaron con eso. Ya las familias no cenan unidas, no almuerzan unidas, no desayunan unidas. Primero, por causa de los afanes del mundo. Y segundo, muchos se sientan en la misma mesa, pero hoy reina la tecnología. Y se sientan todos alrededor de la mesa y el papá con el celular, a este lado el bebé con el delantal, un niño de 1 año con compota y con tabla portátil y celular. Ahora un niño de 1 año usted lo encuentra aquí con portátil, tabla, celular. Y todo el mundo ahí en la mesa, unos jugando, otros chateando, el papá en el portátil. La tecnología se robó el núcleo fundamental de la sociedad, que es el compartir en familia. Están todos en la misma mesa, pero están divididos. Eso no es familia. Todos viven bajo el mismo techo, pero cada quien va por su lado. Los papás no saben qué problemas tienen sus hijos, ni les interesa. Los hijos no le cuentan nada a los papás, sino que terminan contándole a los amigos, a todo el mundo. Y los últimos en enterarse son los papás de lo que está pasando al interior de las casas. Y el Señor Jesucristo claramente nos enseñó el buen hábito de cenar en familia. En San Lucas 22, del versículo 7 al 19. San Lucas 22 dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraré. Jesús lo primero que hizo fue generar que la cena se debía compartir en una casa, no la iban a compartir afuera en la calle, ni en un parque, ni en un restaurante, no, era en el seno de un hogar, en una casa. Y decir al padre de familia: oiga, ¿y decir a quién?
al padre de familia de esa casa. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El padre de familia es el llamado por Dios a que no se pierdan estos principios en la casa. Y claramente Jesús ahí nos lo está revelando. Les dice: pregúntenle al padre de familia de esa casa dónde es que yo me voy a sentar a cenar. Que tenga todo preparado, que tenga todo organizado. Es usted, padre de familia, el que no puede permitir que sus hijos hagan lo que quieran en la casa. Es usted, padre de familia, el que debe enseñar con su ejemplo que la hora de sentarse a la mesa es de respeto, que no se deben llevar celulares, que no se deben llevar tablas, que no se deben llevar portátiles. Es una hora sagrada. Espiritualmente también Jesús nos lo está mostrando. La hora de compartir los alimentos es una hora sagrada, iglesia. A nosotros solamente nos han enseñado la Santa Cena, como tomar pan y el vino y la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo y ya. Pero eso va mucho más allá. Nada sacas tú con tomar la Santa Cena si en tu casa están divididos en la mesa. Claramente tú, como padre de familia, debes volver a darle el valor que tiene el buen hábito de cenar en familia, de que se prepare una mesa. Si tal vez tú no tienes una gran mesa, no importa. No necesitamos grandes mesas ni grandes utensilios para traer lo primordial, lo principal. Si tú empiezas a hacerlo espiritual e implementarlo en tu casa, Dios te va a proveer una mejor mesa. Dios te va a proveer unos mejores utensilios. Pero ¿qué es lo importante? Darle la relevancia que tiene el sentarnos a la mesa como familia. Que todos estén. Hoy en día no, el muchacho va, recibe el plato y se mete al cuarto. El otro coge y se va para la sala de televisión. La mujer no se sienta a comer con el marido y el marido solo comiendo. Y los niños por un lado y los otros por otro. Ahí ya, división. ¿Qué hay ahí? División, hermano. Dentro de la misma casa. Eso me está mostrando a mí que cada quien está por su lado y que no hay una dirección y no hay una visión y no hay una autoridad en la casa. Que el papá soltó, que el papá lo soltó. Y en esas pequeñas cosas, como dice la palabra, en esas pequeñas zorras empiezan y se echan a perder los grandes viñedos. Entonces, nada más hermoso que cuando en una casa la hora de sentarse a la mesa es sagrada y todos se sientan y todos comparten y hay una oración y hay una palabra y cada uno expresa sus situaciones. Y cada uno expresa también que les fue bien en el día o lo que les fue mal, lo que es. Para eso es la mesa. O si no, entonces, ¿para qué se inventaron las mesas? Cada quien que coma donde quiera y se siente donde quiera. La mesa se creó para generar unidad familiar. Entonces, amada iglesia, y Jesús nos lo muestra aquí en la Biblia. Entonces él les mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Antes de la Pascua, ¿qué fue primero? Que la mesa estuviera lista, que la mesa estuviera preparada. Y eso es lo que tú tienes hoy que generar en tu casa. Si volver al devocional todos los días en familia. Ahora, volver a instituir la cena en familia, el almuerzo en familia. El sentarse a la mesa en familia como algo sagrado en la casa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora sí Jesús se sentó y ahora todos sus discípulos. Y les dijo: cuánto he deseado. Oiga, Jesús les dijo: cuánto he deseado. Tiene que ser un deleite en la casa para sus hijos la hora de la cena en familia. La hora del almuerzo en familia. Puede ser que tal vez no hayan suculentos alimentos, pero el hecho de que haya una familia unida en eso tan pequeño va a generar que sus hijos deseen que llegue la hora del almuerzo, que llegue la hora de la comida. ¿Por qué? Por el amor familiar, por la unidad, por el tiempo que se genera en familia. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Nada mejor que una familia
reunida al calor de hogar, dándole gracias al Padre por lo que pone en su mesa. Ya te mostré con la Biblia, ahora te voy a mostrar lo que dice la ciencia, acorde a esto que te estoy diciendo. ¿Sabía usted que un estudio realizado por la Universidad de Harvard mostró que los niños que comen, oiga, con sus familias, aproximadamente todos los días a la semana, exhiben niveles más bajos de abuso de sustancias alucinógenas, embarazos no deseados en adolescentes, menos obesidad y depresión, también reflejan promedios de calificaciones más altos, mejores vocabularios y más autoestima? ¿Dónde generan eso? En la mesa en familia. Y quiero darte un ejemplo. Con mi casa, con mi familia. Con mi hijo Carlitos, él es un niño y a él le gustan mucho las películas. Y él quería, papá, ¿puedo comer viendo la película? No, hijo, en la mesa. Se ponía a llorar, se ponía a bravo. En la mesa, todos comemos en la mesa. Pero es que quiero el cuerpo. No, en la mesa. Gracias a que le hemos enseñado eso, que comemos en familia, que disfrutamos en familia, él es el encargado de la oración por los alimentos. Y Carlitos es un niño, gracias al Señor, que tiene una muy buena autoestima. Es un niño que tiene un muy buen vocabulario, que con 6 años, desde los 5 años ya lee, desde los 5 años ya escribe. Imagínense, tiene 6 años. Ayer, el viernes, entregaron las calificaciones de mi hijo. Y adivinen cuáles fueron sus notas. 5, 2 en 4.9 y todas en 5. Y las otras en 4.995. El promedio más alto del salón. Carlitos. Papá bien inteligente. ¿Por qué pasa eso, mis amados? Porque a la mesa yo aprovecho ese tiempo para compartir con mi hijo, para generar lazos de confianza, para escucharlos, para en familia hablar, tocar los diferentes temas, no dejarlos solos. Tercero, asignación de tareas. Proverbios 19:15. Vamos al libro de Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño. Oiga. Y el alma negligente padecerá, ¿qué? Hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá, ¿qué? Hambre. Hay algo muy, pero muy delicado hoy en día al interior de los hogares, y es que los padres de familia están permitiendo que los niños de las futuras generaciones se levanten en medio de la flojera y de la pereza, se levanten en medio del ocio. Si usted como papá me permite que su hijo sea un flojo, que su hijo duerma hasta tarde, si usted permite que su hijo se levante e inmediatamente coja el ocio, la televisión, los videojuegos, los videos, el estar jugando, hermano, lastimosamente su hijo padecerá y sufrirá mucho, padecerá hambre. Pero claramente la Biblia lo dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente, ¿qué pasa? Padece hambre, el perezoso padecerá hambre. ¿Por qué? Porque permitió levantarse en medio de esa instrucción. Entonces, niños que hoy en día se levantan no tienden su cama. Llegaron a jóvenes, ya no la van a atender porque usted no le enseñó, no le exigió, no le asignó esa tarea. Llegarán a viejos y pues no van a atender la cama, porque si de niños no les enseñaron, mucho menos de viejos. Si usted no le enseña a su hijo y le asigna tareas en la casa, pues jamás van a ser jóvenes y personas de bien que colaboren en su casa. Yo le agradezco a Dios porque a mí desde niño mi papá nos asignaba tareas en el oficio, por eso tengo 33 años, soy el padre de familia y ayudo a hacer aseo. ¿Por qué? Porque esa enseñanza me quedó grabada. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, mi papá, cada uno desde temprano, ellos iban a trabajar y me decían, usted se encarga del frente, usted se encarga del patio, este se encarga de ta.
y los sábados y domingos a mi papá se le daba por aseos generales y entonces nos ponía cosas. Tiene que lavar las paredes del patio, y esas paredes se volvían verdes, llenas de moho, y nos tocaba ponernos a lavarlas, otros a encerar el frente, otros a esculcar cajones. Hermano, usted se pone a hacer eso y hay gente que dice en esta cuarentena: no, aquí en la casa no hay nada que hacer, aburrido. Le apuesto como ir para su casa y le esculco cajones y le abro y todo, y salen cucaracha y sale de todo, man. La casa se les va a caer de la mugre, pero dicen que no hay nada que hacer. Y los hijos levantándose en tarde, y los papás no asignan tareas, y los hijos sin hacer nada. Y ay, no necesitamos el colegio para que estos chinos se vayan para allá. Pero la gente no necesita el colegio porque quieran que los hijos sean instruidos, sino porque quieren zafarse de ellos mediodía. Las mamás: uy, quiero mandar al chino a ver si me lo despego mediodía y descanso un poquito para poder ver mis novelas tranquilas. No, mis hermanos, el colegio usted jamás le va a educar a su hijo. Hermanitos, los profesores no son para educar a sus hijos, porque si usted deja que sus hijos sean educados por los profesores de este país, ya que fracasó usted como papá. Los colegios son para compartir una información histórica, una información de las diferentes materias que los niños van y ven, no para más. El colegio, si usted permite que el colegio sea quien forme a sus hijos, se los van a deformar. Y el culpable no es el colegio ni los profesores, es usted. Es usted como papá de familia, que no levanta cimientos en sus hijos. Y usted no va a evitar eso: ay no, yo a mi hijo no lo voy a mandar a colegio, ni a universidad, ni nada, porque me lo dañan. Hermano, el Señor claramente dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. En este mundo estamos. ¿Cuál va a ser su confianza? Su enseñanza en sus hijos, los cimientos de la palabra, la instrucción del temor a Dios. Va a ser lo único que va a poder guardar a sus hijos en el camino correcto. De lo contrario, absolutamente nada. Y gracias a esa enseñanza hoy, a mí me fascina hacer aseo. Cuando yo estoy en la casa, hermano, yo aprovecho, lavo el frente, lavo las sillas, barro, trapeo, organizo mi cuarto, lo trasladamos de un lugar a otro. Esta semana ya no me gusta así, ahora vamos a trasladarlo así. Llamo a mi hijo Carlitos: bueno, venga a ver, ayúdeme aquí a restregar. Lo involucro a él, aunque es un niño de 6 años, yo lo involucro. A él le gusta lavar la loza, le ponemos una silla, lava la loza, lo ponemos a lavar todo lo de plástico. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo tengo claro y estoy enseñándole a él formación e instrucción. Nosotros madrugamos, por ejemplo ayer a las 5 de la mañana estábamos arriba a salir a trabajar. ¿Quién estaba arriba a las 5 también? Carlitos. Usted no puede permitir que su hijo se levante a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11. ¿Qué es eso, por Dios? Usted cree que usted le está haciendo un bien y lo que le está haciendo es un mal. Su hijo se va a volver un flojo. Su hijo por eso no ayuda en la casa. No le eche la culpa a su hijo, la culpa es suya. Porque usted no le enseña, porque usted no le enseñó, porque usted no lo instruye. Usted tiene que asignarle tareas acorde a su edad. Entonces asígnele a sus hijos: bueno, hoy por favor tal se va a encargar de barrer, el otro de trapear, el otro de quitar el polvo, el otro de la loza del desayuno tal, el mediodía tal, en la noche tal. Qué bonito, hermano. Dios se mueve ¿dónde? En el orden, en la limpieza. Dios se mueve en una casa donde hay orden, limpieza, donde todo el mundo trabaja, donde todos están en equipo. Unos ayudan a hacer aseo, otros van y trabajan, otros llegan con los alimentos. Hasta el perro de su casa póngalo a hacer algo, hermano. Así sea piruetas o algo para que se gane la galleta, que dé la mano, que se siente. Hasta los animales hay que enseñarlos a ganarse las cosas. Si usted no enseña a sus hijos a que ellos se ganen las cosas, pues hermano, usted va a levantar gente que este mundo se los va a consumir, porque cada día esto será más difícil, cada vez será más difícil hasta conseguir un plato de comida. Y si usted no le enseña a sus hijos a valorar eso, pues ¿qué va a levantar usted? Vagos, personas que no van a querer hacer nada, que todo les va a dar pena, que se van a dejar morir. Pero ¿quién es la culpa? Solo suya. Por eso debes asignar tareas acorde a su edad, debes organizar esas tareas, debes revisar esas tareas
Y debe generar felicitaciones y motivación cuando se realice, porque eso también es fundamental. Hay papás que solo asignen tareas, asignen tareas, asignen tareas, pero no hay que felicitación, motivación y un premio por hacer las cosas bien. Eso es fundamental. Hace poco le compré un perro, una mascota a mi hijo, y qué tremendo es en los animales ver eso. Y el animalito lo estamos educando. Yo les dije a ellos con el compromiso, yo traigo ese animal, se lo regalo, pero tienen que educarlo, porque si ustedes no lo educan, bebecito, ya después de que él sea grande, ya graves. Y lo mismo es con los niños. Y ese animalito lo estamos educando, y yo me quedo aterrado como el animalito, ellos le enseñan algo y él lo hace y le dan una galleta de premio, y ahora el animalito sabe a dónde tiene que ir a hacer sus necesidades, sabe cuándo tiene que dar la mano, sabe cuándo se tiene que sentar, sabe lo que está mal. ¿Por qué? Porque se le está enseñando, y cuando él hace las cosas bien, se motiva para que siga haciendo lo bueno, dándole un premio. Entonces lo mismo tiene que pasar con tus hijos. Así hago yo con mi hijo. Yo le digo, hijo, tú tienes que ser el mejor. Hijo, usted se tiene que ganar la beca en su colegio. Hijo, si usted saca las mejores notas, le voy a dar esto. Y así es. Mira ahorita, yo le dije a mi hijo, si usted saca las mejores notas, le doy este premio. Lo motivé. ¿Qué hizo? La sacó. Se esforzó por hacerlo, porque en él hay una motivación que lo mueve, que lo apasiona hacerlo. Si usted se da cuenta, la palabra también Dios nos motiva. El Padre dice, honra a su padre y a su madre, y si usted lo hace, entonces largura de días y te irá bien en la vida. Ahí está la motivación y ahí está el premio, ¿sí? Sírveme, dice Dios, usted me sirve y recibirá 100 veces aquí y 100 veces en el reino de los cielos. El Señor dice, pruébeme, diezme, ofrende, y entonces va a ver cómo le abro las ventanas de los cielos. Siempre Dios, ¿qué nos da por hacer algo bueno? Un premio, una bendición. Pero también, por hacer algo malo que vienen, consecuencias también. Entonces, igualmente con nuestros hijos. Por eso cuando no se realizan esas tareas, cuando no se hacen esa asignación de tareas, debemos entrar a generar una disciplina como consecuencia de esa desobediencia. Pero esa disciplina no es maltratar. Esa disciplina no es coger y empezar a decirles malas palabras, a ultrajarlos, a cachetearlos, a cogerlos de las orejas, a volverlos una nada, a pegarles por donde caigan. No, mis amados. Usted tiene que aprender a corregir como lo dice la palabra. Si usted tiene un niño de 5 años, cómprese una reglita, una varita, y usted le enseña a su hijo, pero no es para que usted lo coja y lo azote y lo castigue. Si usted tiene un hijo de 10 años, de 12 años y está haciendo las cosas mal, quítele privilegios, no lo deje compartir con los compañeros, quítele la televisión, quítele los videojuegos, quítele absolutamente todo y póngale más tareas en la casa. Entonces ahora, como no hizo lo correcto y lo debido, entonces ahora esta semana se le multiplican los oficios. ¿Por qué? Porque él tiene que aprender a través de la enseñanza y de la corrección, mas no de ultrajarlos, abofetearlos y maltratarlos. Cuarto, hay algo muy importante, y es que nosotros somos los llamados y los encargados a enseñarle a nuestros hijos a tener dominio propio. Oiga esto. Primera de Corintios 6:12. Esto es muy importante. Dominarse. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cómo? Por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna. Usted es el encargado de enseñarle a sus hijos a tener dominio propio. Según la ciencia, un experimento que realizaron en Marshmallow de 1972 consistió en colocar un dulce, un malvavisco delante de un niño, con la promesa de un segundo malvavisco
si él o ella podían abstenerse de comérselo. Mientras el investigador salía de la habitación durante 15 minutos, los estudios durante los siguientes 40 años descubrieron que los niños que pudieron resistir la tentación de comerse en el malvavisco se convirtieron en personas con mejores habilidades sociales, puntajes altos en exámenes y calificaciones y una menor incidencia en vicios. ¿Quién es el encargado de enseñar el dominio propio a sus hijos? Usted. Usted tiene que enseñarles a sus hijos hasta la manera correcta de comer. Entonces, si usted no aprende a organizar y administrar el mercado en la casa, si son 5, si son 4, si son 6, y usted permite que sus hijos vayan y se coman todo en un día, eso está mal, hermano. Eso está mal. Porque entonces usted a sus hijos no les está enseñando dominio. Hay cosas que uno compra del mercado y usted tiene que enseñarle a sus hijos y decirles, hacer este tipo de pruebas. En la nevera, hijos, ustedes pueden comer esta fruta. Claramente Dios desde el principio lo enseñó. Pero estas otras frutas que están aquí no me las tocan porque las tengo para un propósito especial. Sus hijos van a estar abriendo la nevera y tal vez las frutas que usted les dijo que no van a ser las más llamativas para ellos. Pero ahí es donde usted va a enseñarles a ellos a dominarse. ¿Por qué? Porque allá en el mundo todo el tiempo que les van a estar mostrando el mundo. Miren, la fiesta, la prostitución, la fornicación, el sexo ilícito, la fanfarria. Pero cuando yo le enseño a mi hijo que determinadas cosas en la casa él no va a poder tocar, él no va a poder tomar, y él así lo hace, yo estoy generando en él algo que se llama, estoy formando carácter. Y entonces mi hijo, cuando vengan y le digan, mire, fúmese esto que esto lo lleva al cielo, él va a poder decir, no, muchísimas gracias, no me interesa. Mire, tómese esta cerveza, mire, tómese este trago, mire, tómese este whisky. No me interesa. ¿Por qué? Porque tiene una formación, porque sabe dominarse. Si una persona ni siquiera domina su comida, se domina en la comida, hermano, mucho menos se va a poder dominar en otras cosas. Y usted tiene que enseñarle a sus hijos eso. Usted tiene que enseñarles que cada cosa tiene un día. Entonces si usted va y compra 5 jugos para la lonchera de la semana, usted le dice, mire, este es lunes, este es martes, este es miércoles, este es jueves y este es viernes. Cada uno es para un día en específico. Eso se llama administración, organización, orden, pero también dominio propio para sus hijos. Mis amados hermanos, apenas vamos en la mitad de este poderoso y hermoso seminario. Vamos a dejar hoy por este día ahí, por causa del tiempo. ¿Cuántos han sido bendecidos, edificados en esta mañana? Yo quiero que usted comparta este poderoso mensaje, este poderoso seminario que Dios ha colocado. Por el tiempo tenemos que dejar por hoy ahí, pero Dios nos dará una nueva oportunidad para continuar. ¿Qué es lo más importante? Que usted estos 5 puntos que hemos visto en el día de hoy los empiece a poner en práctica a partir de hoy, para que usted empiece a tener un hogar firme, un hogar sólido, un hogar construido bajo el manual de vida, y por ende va a tener hijos con propósito y hijos exitosos, como dice Salomón, hijos sabios que van a alegrar a su padre y no necios que van a entristecer a su madre. Eso depende de usted, papá, de usted, mamá, no depende de absolutamente nadie más. Recuerda que tus hijos no son una carga. Recuerda que tus hijos no son una maldición. Recuerda que tus hijos no son un castigo. Tus hijos son la herencia que Dios ha colocado en tus manos. Y Dios está viendo cómo estás administrando su herencia. Y Dios está viendo cómo te estás preocupando y esforzando por tu herencia. Recuerda que nuestros hijos son como saetas en nuestras manos, en manos del valiente. De ti depende que tus hijos lleguen lejos. No es de tus hijos, es de ti. Si usted revisa la historia de los grandes hombres, tuvieron unos padres que se enfocaron y se esforzaron en impulsar a sus hijos, en proyectarlos, que llegaran muy lejos. Eres tú el encargado de hacerlo. Y Dios, cuando encuentra papás así,
Dios les da la provisión y todo lo que necesitan para que sus hijos lleguen muy lejos, porque van a ser de bendición para una sociedad, para el reino de Dios, van a ser de bendición para otras familias. Y mira que Dios a nosotros nos dio esta hermosa responsabilidad. Por eso la palabra del Señor señala que bienaventurado quien llena su aljaba de hijas. Y si tú tienes muchos hijos, eres un bendecido, pero ahora tienes la responsabilidad de cumplir el propósito de Dios en esos hijos. Y no es solamente llevarles leche, huevos y pan, es formarlos, es guiarlos, es mostrarles el camino, es modelarles el camino. Lo demás es añadidura. Eso son añadiduras. Así es de que, amada familia, yo te invito para que ahí, si estás con tu hijo, lo abraces a tu esposa, se pidan perdón, porque tal vez se han ofendido, porque tal vez en este tiempo, en vez de afirmarse, en unirse más, se han dividido más, porque tal vez en este tiempo, en vez de estar más fortalecidos y más cogidos de la mano, están más divididos, están bajo el mismo techo pero divididos en todo, desenfocados, sin visión, maltratándose, odiándose. Todos los días son rencillas, peleas, circunstancias adversas. Por eso, si estás ahí con tus hijos y tienes la bendición de tenerlos, hermano, abrácelos, pídale perdón, dígale: hijo, tal vez no venía enseñándote como debía hacerlo acorde a la palabra, no como diga el pastor Andrés, como dice la Biblia, y por eso te lo he mostrado con la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Y Dios colocó anoche en mi corazón que necesitamos fortalecer mucho el tema de la familia, porque la familia es lo que es más atropellado. En Villavicencio la violencia intrafamiliar se ha incrementado de una manera tremenda, los divorcios, la inmoralidad, los niños violados. Tremendo ver cómo niños de 10, 11 años suicidándose en medio de la depresión, porque no tienen unos verdaderos padres, porque no encuentran amigos en ellos, porque no encuentran dirección. Y este mundo necesita hombres y mujeres direccionados por la mano de Dios. Así de que cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestra familia y a pedirle perdón porque no lo hemos hecho como deberíamos hacerlo. Pero vamos a decirle al Señor que hoy recibimos la enseñanza. Como segunda medida, Dios te está redarguyendo y ya después vendrá la corrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu gracia, por tu gloria, por tu bondad, tu poderío y tu preciosa majestad, mi Rey maravilloso. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, declarando, Padre de la gloria, hogares, Padre, bendecidos. Ahora mismo declaramos, Señor, hogares direccionados bajo tu preciosa mano, bajo tu precioso propósito. Declaramos y decretamos, Señor, hogares en este tiempo, Padre, que aprovechan estas circunstancias para fortalecer los lazos de familia, para instruir a sus hijos bajo tu temor, para levantar el altar familiar, para levantar el devocional familiar, Padre, para restaurar, Señor, el aposento de cenar en familia, para restaurar, Padre amado, Señor, la diligencia en los hijos, en el hogar, para edificar, Señor, conforme a tu preciosa y poderosa palabra, para edificar hijos con dominio propio, Padre, hijos que van a decirle al pecado no, hijos que van a poder vencer la tentación, hijos que van a poder, Señor, tener un carácter firme, fuerte, para enfrentar al mundo y el sistema del mundo, Señor. Yo bendigo cada familia, Señor, allí reunida, allí representada. Declaro ahora mismo tus fuerzas, tu gloria, tu presencia y tu Espíritu Santo trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo unidad, trayendo, Señor, ahora mismo fuerza, Padre, para como familia más que nunca unirse y salir adelante, cumpliendo tu propósito, bajo tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.